Saludos, bienvenido a otro episodio de la Biblia en un año. Mi nombre es Dagma y te doy la bienvenida a este otro episodio, un episodio más de esta serie, ¿verdad? De episodios leyendo la Biblia en un año. Y ya hoy estamos en el episodio, mira, número 64. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, quédate aquí con nosotros, llénanos de tu fuego, de tu amor, bendícenos, abre nuestros oídos para poder escuchar bien esta palabra y sobre todo entenderla, danos entendimiento para detectar, identificar cuál es el mensaje que tú quieres que nosotros entendamos, ¿verdad? Así que ayúdanos grandemente, Espíritu Santo, a poder entender la palabra, que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora estamos ready. Números 11. Sucedió que el pueblo estaba quejándose amargamente a los oídos del Señor. El Señor los oyó y se enardeció su ira. El fuego del Señor se encendió sobre ellos y devoró un extremo del campamento. Y clamó el pueblo a Moisés. Moisés intercedió ante el Señor y se extinguió el fuego. Y se llamó aquel lugar con el nombre de Taberá, porque prendió contra ellos el fuego del Señor. La chusma que se les había unido sintió un gran apetito, y se echaron a llorar también los hijos de Israel, diciendo: ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que estaríamos comiendo de balde en Egipto y de los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está reseca, no vemos nada más que maná. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto era parecido al de una resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molían en el molino o la machacaban en el mortero. Lo cocían en la olla y hacían con él unas tortas cuyo sabor era como el del pan con aceite. Cuando el rocío caía sobre el campamento por la noche, también el maná descendía sobre él. Moisés oyó el pueblo que estaba llorando, cada familia a la entrada de su tienda. Se encendió mucho la ira del Señor y a Moisés le pareció mal, por lo que Moisés dijo al Señor: ¿Por qué maltratas a tu siervo? ¿Y por qué no he encontrado gracia a tus ojos para que impongas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso soy yo el que ha concebido a todo este pueblo, o el que les ha dado a luz, para que me digas que los lleve en mi regazo, como una nodriza llevaría a su niño hacia la tierra que prometiste a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para darla a todo este pueblo? Pues me dicen llorando: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar el peso de todo este pueblo, es demasiado para mí. Si me vas a tratar así, mátame, por favor, mátame, si es que he encontrado gracia a tus ojos para que no vea mi desgracia. El Señor dijo a Moisés: Reúneme 70 hombres entre los ancianos de Israel, que sepas que son ancianos y responsables del pueblo. Llévalos a la tienda de la reunión y que estén allí contigo. Bajaré y hablaré allí contigo. Tomaré un poco del espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y dirás al pueblo: prepárense para mañana santificándose, que van a comer carne, pues han llorado a los oídos del Señor diciendo: ¿Quién nos dará carne para comer? En Egipto nos iba mejor. El Señor les dará carne para que coman, y no comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y les dé náusea, porque han despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y han llorado ante Él diciendo: porque hemos salido de Egipto. Moisés replicó: son 600,000 los hombres de a pie que hay en el pueblo al que pertenezco. Y tú dices: voy a darles carne para que coman un mes entero.
¿Acaso se inmolarán ovejas y vacas les sería bastante? ¿Y si se juntaran todos los peces del mar les bastaría? Dijo el Señor a Moisés. ¿Acaso es mezquina la mano del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras del Señor. Reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó de pie alrededor de la tienda. Descendió el Señor en la nube y habló con él. Tomó un poco del espíritu que había sobre Moisés y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. 2 hombres se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu reposó sobre ellos, pues eran de los señalados, aunque no habían ido a la tienda, y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a referírselo a Moisés y le dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, replicó: Señor mío Moisés, prohíbeselo. Moisés le dijo: ¿Estás celoso por mí? Ojalá todos los del pueblo del Señor fueran profetas, porque el Señor les hubiera infundido su espíritu. Y Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Se levantó un viento enviado por el Señor que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento y sus alrededores en un radio de una jornada de camino, a unos 2 codos de altura sobre el suelo. El pueblo estuvo ocupado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió 10 homer. Las extendieron como una alfombra alrededor del campamento. Tenían la carne entre sus dientes y todavía no habían tomado el primer bocado cuando se encendió la ira del Señor contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una gran plaga, y se llamó aquel lugar Kibrot Ataba, porque allí enterraron a los del pueblo que se habían dejado arrastrar por su apetito. El pueblo se dirigió de Kibrot Ataba a Haserot, y se detuvieron en Haserot. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la cusita que había tomado por esposa, pues se había desposado con una mujer cusita, y dijeron: ¿Acaso el Señor ha hablado solo con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Señor los oyó. Pero este hombre, Moisés, era muy humilde, más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. De improviso, el Señor dijo a Moisés, Aarón y María: Salgan los 3 hacia la tienda de la reunión. Y salieron los 3. El Señor bajó en una columna de nube, se puso a la entrada de la tienda, llamó a Aarón y María y salieron ambos, y dijo: Escuchen pues mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, mediante visiones, yo me doy a conocer. En el sueño yo le hablo. Esto no lo hago con mi siervo Moisés. Ningún otro es tan fiel en toda mi casa. Conversamos cara a cara. Mediante visión, no por enigmas, contempla la figura del Señor. ¿Cómo no temen murmurar contra mi siervo Moisés? Se encendió la ira del Señor contra ellos y el Señor se marchó. La nube se apartó de encima de la tienda y María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se dirigió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Por favor, Señor mío, no cargues sobre nosotros este pecado que tan neciamente hemos cometido. Que ella no sea como un aborto que cuando sale de las entrañas de su madre tiene consumida la mitad de su carne. Moisés clamó al Señor diciendo: Oh Dios, cúrala por favor. Y el Señor dijo a Moisés: Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no quedaría avergonzada 7 días? Así pues, que sea confinada 7 días fuera del campamento y que después sea admitida de nuevo. María fue confinada 7 días fuera del campamento y el pueblo no se puso en marcha hasta que María no se reincorporó. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán.
El Señor habla a Moisés diciendo: envía unos hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel. Por cada tribu patriarcal enviarás a un solo hombre, y que todos ellos sean príncipes. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a lo que había dicho el Señor. Todos aquellos hombres eran capitanes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: por la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; por la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné; por la tribu de Isaacar, Yigal, hijo de José; por la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; por la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú; por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; por la tribu de José, Gadí, hijo de Susí, de la tribu de Manasés; por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; por la tribu de Aser, Satur, hijo de Miguel; por la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Bafsi; por la tribu de Gad, Güeyel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de aquellos a quienes envió Moisés a explorar la tierra. Y Moisés llamó a Oseas, hijo de Nun, Josué. Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, diciéndoles: marchen ahí por el Negueb y suban a la montaña. Observen cómo es la tierra y si el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, pequeño o numeroso. Y cómo es la tierra en la que habita, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades en las que habita, si son campamentos o fortalezas. Y cómo es la tierra, si es pingüe o enjuta, si hay en ella árboles o no. Sean valientes y tomen algunos de los frutos de la tierra. Era entonces la época en la que maduran las primeras uvas. Salmo 56. Ten piedad de mí, Dios mío, porque un hombre me pisotea. Todo el día me hostiga y me oprime. Todo el día mis adversarios me aplastan. Son muchos los que me acosan, oh Altísimo. Pero yo, aun en el día en que me invade el temor, pongo en ti mi confianza. De Dios alabo la palabra. En Dios confío, no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus designios son para hacerme el mal. Se juntan, se esconden, observan mis pisadas como acechando mi alma. Por su iniquidad, dale su merecido. Oh Dios, abate con ira a los pueblos. Tú llevas la cuenta de mi errante. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿No están en tu libro? Entonces retrocederán mis enemigos el día en que yo invoque, pues esto sé, que Dios está de mi parte. De Dios alabo la palabra, del Señor alabo la palabra. En Dios confío, no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Soy deudor, Dios mío. De los votos que te hice, cumpliré los sacrificios de alabanza que te debo, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de los tropiezos, para cambiar en la presencia de Dios, en la luz de los vivientes. Marcos 8. Llegan a Betsaida y le traen un ciego suplicándole que lo toque. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y alzando la mirada dijo: veo a hombres como árboles que andan. Después le puso otra vez las manos sobre los ojos y comenzó a ver y quedó curado, de manera que veía con claridad todas las cosas. Y lo envió a su casa diciéndole: no entres ni siquiera en la aldea. Salió Jesús con sus discípulos y lo envió a su casa diciéndole: no entres ni siquiera en la aldea. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Ellos le contestaron: Juan el Bautista. Y hay quienes dicen que Elías y otros que uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Le responde Pedro: tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues, ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, acompañado de sus santos ángeles. Qué hermosa lectura esa de Marcos. Vamos a ver la reflexión. Nos dice: a menudo estamos muy dispuestos a decir a Dios cómo pensamos que deberían hacer las cosas. Llegamos a estar insatisfechos y nos rebelamos contra su plan. Esto es exactamente lo que ocurre varias veces en número 11 y 12. La gente se queja de sus aflicciones. El gentío llora porque están hartos del maná. Un hombre joven acusa a Eldad y Medad de profetizar. Y Aarón y Miriam objetan la autoridad única de Moisés. No es diferente en el Evangelio. Cuando Jesús revela que su camino lleva al sufrimiento y a la muerte, Pedro intenta corregirle. Si la respuesta de Jesús parece áspera, debemos considerar lo que está en juego: el plan de Dios para la salvación del mundo. Para San Pedro, oponerse a Jesús es rechazar al Señor que está en medio de nosotros. Eso es asumir el papel de Satanás. Jesús exige ponerse detrás de él, negándonos a nosotros mismos, cargar con la cruz y seguirle. Solo podemos hacerlos confiando en Dios tan profundamente que el miedo se ha superado. Dios será fiel. Él presta atención amorosa a nuestro sufrimiento y rescatará nuestras almas de la muerte. Y termina la reflexión con la pregunta que siempre nos deja: ¿qué necesitas negar en tu vida para darte más plenamente al plan de Dios? Contesta esa pregunta. Si quieres compartir parte de tu respuesta, lo puedes poner en los comentarios. Comparte también este episodio y no se te olvide suscribirte si no lo has hecho y darle a la campanita para cada vez que subo un video del canal de God's Influencer, mira, te avise y te conectes. ¡Chao!